Mira esto. Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán reporta 3.468 muertos en la guerra contra Israel y Estados Unidos. ¿Quién cederá primero mientras la guerra con Irán golpea la economía mundial? Guerra en Ucrania hoy. Rusia arroja 234 bombas guiadas en 24 horas. Guerra en Ucrania. 4 años en 4 mapas. Y llevan semanas así. Y probablemente los has visto. Y pensaste, terrible lo que está pasando. Y cambiaste de canal. Y tiene sentido. Porque todavía cargamos con la idea de que vivimos en mundos separados, que lo que pasa en Medio Oriente se queda en Medio Oriente y que las guerras lejanas son problemas de otros. Y cuando hay conflictos así, las conversaciones en redes, en los noticieros, en la calle, la mayor parte del tiempo se enfocan en problemas como el precio del petróleo, que si llenar el carro va a costar más, que si los vuelos van a ser más caros. Y sí, eso es real, pero es la parte más pequeña de la historia. Los efectos que realmente van a importar no los estamos viendo todavía, porque hay algo que casi nadie está contando, algo que conecta esa guerra, que parece tan lejana, directamente con tu salud, con lo que vas a poder comer mañana, con los medicamentos que pueden dejar de llegar o con si vas a poder trabajar el miércoles. Y los efectos más grandes ni siquiera los estamos viendo todavía. Y cuando lleguen, es posible que ya sea tarde para verlos venir. Esto es lo que nadie te está contando cuando hay una guerra al otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo es que una guerra al otro lado del mundo termina afectando tu salud? Voy a usar la guerra en Irán como ejemplo, porque en este momento está activando al mismo tiempo todas las rutas por las que una guerra puede golpear tu bienestar. Y algunas de esas consecuencias ya están aquí. Otras las vamos a ver en los próximos meses. La primera ruta es el precio de los alimentos. Y en el caso de esta guerra, tiene que ver con algo que probablemente no asociarías con el conflicto en el Medio Oriente: un saco de fertilizantes. Para entender por qué, necesito explicarte algo rápido. Cuando un agricultor siembra arroz o maíz, la planta necesita nitrógeno para crecer. Ese nitrógeno no viene del aire solo, viene de un fertilizante. Y uno de los más usados en el mundo se llama urea. La urea se fabrica a partir del amoníaco y el amoníaco se produce a partir del gas natural. Gas natural, amoníaco, urea, cultivo, comida en tu plato. Esa es la cadena. Y todo comienza con el gas. ¿Y adivina dónde está una de las reservas de gas natural más grande del mundo? En Irán, en un complejo que se llama Pars Sur, en la costa del Golfo Pérsico. Y este año ese complejo fue atacado y quedó inhabilitado. Esa instalación sola representa el 50% de la producción petroquímica de Irán. A eso súmale que este conflicto está ocurriendo en una de las zonas más estratégicas del planeta para el comercio global, el Estrecho de Hormuz. Por ese canal pasa normalmente el 20% del petróleo mundial, casi un tercio del comercio de fertilizantes y una parte enorme de las logísticas farmacéuticas global. Desde que empezó este conflicto, la actividad comercial en el estrecho cayó un 90%. Los fertilizantes ya producidos no pueden llegar al mercado y los barcos no quieren pasar. El resultado, el precio mundial de la urea subió 45% desde que empezó el conflicto. Pongámosle cara a ese número para darle un poco más de sentido. Y para eso, viajemos a Colombia. En Colombia, el precio de un bulto de urea de 30 kilos pasó de 148.000 pesos a 250.000 pesos entre noviembre del 2025 y abril de este año. Un aumento del casi el 51%. Pero bueno, eso sigue siendo un número muy abstracto. Hagámoslo un poquito más concreto. Imagínate que eres un arrocero del Tolima. En tu estructura de costos, los fertilizantes representan entre el 20 y el 30% de todo lo que gastas para producir una cosecha. Si ese costo sube un 51%, tu margen desaparece. Y la decisión que vas a tomar, la verdad, no es muy complicada. O siembras menos o no siembras. Y cuando se siembra menos arroz en el Tolima, hay menos arroz en los mercados del país. Y cuando hay menos oferta, los precios suben. Y cuando los precios suben, los primeros que dejan de poder comprar son las familias más vulnerables, que en Colombia, como en casi toda América Latina, gastan entre el 50 y el 70% de su ingreso solo en comida.
Para esas familias, cualquier aumento en el precio de los alimentos no es un inconveniente, es una crisis. Y el Centro para el Desarrollo Global proyecta que hasta 45 millones de personas en el mundo podrían caer en inseguridad alimentaria aguda por este conflicto. 45 millones. Ahora, hay algo importante que entender aquí. Colombia no le compra fertilizantes directamente a Irán. Sus principales proveedores son Rusia, China y Venezuela. Entonces, ¿por qué le afecta esto? Porque el mercado de fertilizantes no funciona en silos. Cuando Arabia Saudita, Qatar e Irán salen de la cancha al mismo tiempo y encima sus plantas de producción están siendo bombardeadas, todos los compradores del planeta salen a disputar lo que queda. Plantas en Irán, Argelia y Eslovaquia han cerrado o reducido sus operaciones. China impuso restricciones a las exportaciones. Y con menos oferta global y más compradores desesperados, los precios suben para todos, sin excepciones. Y esto es lo que hace tan difícil entender esta guerra desde fuera. No necesitas comprarle nada a Irán para sentir sus consecuencias. El mercado global está tan interconectado que cuando una pieza clave falla, el efecto llega a todos sin avisar y sin pedir permiso. Bueno, algunos de ustedes dirán, Fabián, pero esto no es algo muy particular de esta guerra con Irán. Pues yo diría que no. Algo similar pasó cuando Rusia invadió Ucrania en 2022. El trigo dejó de llegar a África del Norte y los precios del pan se dispararon en países que ni siquiera estaban en el mismo continente. Es importante saber, pues, cada país en conflicto tiene sus propios productos estratégicos. Ucrania, uno de esos era el trigo. En Irán tenemos el gas y los fertilizantes. Y el próximo conflicto tendrá el suyo. Y las consecuencias siempre viajan más lejos de lo que esperamos. La segunda ruta es menos obvia, pero cuando la entiendes es difícil no verla en todas partes. La medicina moderna depende de cadenas de suministros globales que son increíblemente frágiles. Las vacunas, la insulina, los medicamentos para el cáncer no se fabrican en tu país y llegan mágicamente a la farmacia. Viajan en avión, en barco, atravesando el mundo. Y muchos de ellos necesitan algo crítico durante ese viaje. Frío. Entre 2 y 8 grados centígrados todo el tiempo. Si esa cadena se rompe, aunque sea por unas horas, el medicamento se daña y ya no sirve. ¿Y por dónde pasa gran parte de esa cadena? Por Dubái, uno de los centros logísticos farmacéuticos más importantes del mundo. Y desde que empezó este conflicto, ese nodo está prácticamente paralizado. Los barcos no quieren cruzar el estrecho. Las aerolíneas están desviando vuelos a Singapur o China para evadir la zona de conflicto. Las medicinas que antes llegaban directo, ahora hacen rutas que no existían. Más largas, más caras, con mucho más riesgo de que el frío se rompa en el camino. Y por cada semana que eso pasa, las aerolíneas necesitan semana y media para ponerse al día. El retraso se acumula. El resultado es concreto. La Organización Mundial de la Salud tiene 18 millones de dólares en suministros médicos varados en Dubái. 50 solicitudes de emergencia de 25 países que no se han podido atender. Y medicamentos que no llegan. Los países desarrollados tienen colchones. Europa, por ejemplo, por ley exige reservas para meses. Las farmacéuticas guardan inventario y eso, pues, por ahora los protege. Pero hay países que no tienen ese lujo. Algunos países en África, cuando se interrumpe el suministro, no hay plan B. El golpe llega de inmediato. La misma guerra, consecuencias completamente distintas dependiendo de dónde naciste. Y la fragilidad no para ahí. Hay algo más que casi nadie te está contando con este conflicto y que afecta incluso a países desarrollados. ¿Sabías que las jeringas, los guantes quirúrgicos, las bolsas de suero, prácticamente todo el plástico que ves en un hospital viene del petróleo? Se deriva de un producto llamado nafta. Y la nafta viene del crudo que está bloqueado en el Golfo. Imagínate a un médico en Tokio buscando guantes antes de una cirugía y no encontrarlos. Bueno, eso es lo que los hospitales en Japón, uno de los países con mejor infraestructura médica del mundo, están temiendo que pase. Y si esto le preocupa a Japón, imagínate lo que está pasando en países que no tienen esa capacidad de absorber el golpe. Y
no acaba ahí. Aquí también tenemos el helio. Qatar, que está en el Golfo, es el segundo productor mundial. Y el helio no es solo para los globos de cumpleaños. Es el gas que mantiene frías las máquinas de resonancia magnética. Esas que usan los médicos para detectar si un paciente tiene un tumor, si tiene una lesión en el cerebro, si tiene problemas en el corazón. Sin helio, esas máquinas se apagan. Hay 500,000 de esas máquinas funcionando en hospitales de todo el mundo ahora mismo. Y el impacto no es inmediato, porque hay reservas. Pero si el bloqueo se prolonga, en algún punto alguien va a necesitar una resonancia y no va a poder hacérsela. Una guerra en el Golfo, un diagnóstico que no llega, así de corta es la distancia. La tercera ruta es el costo energético y el estrés financiero que genera. Cuando el petróleo sube, como ha pasado, actúa como un impuesto global silencioso. No lo botas, no te lo anuncian, pero lo pagas. Es el precio de todo lo que se transporta, todo lo que se produce y todo lo que se mueve. Y cuando los gobiernos sienten ese golpe, reaccionan. Cada uno con lo que tiene. En Sri Lanka, que recién salía de una crisis financiera devastadora, tomaron una decisión que parece sacada de una película. Declararon los miércoles como día festivo público. Semana laboral de 4 días para ahorrar combustible. En Honduras, donde 6 de cada 10 personas viven en pobreza, el gobierno está gastando casi $2 millones cada semana en subsidios para que la gente pueda pagar la gasolina. Y en México, para dar otro ejemplo, el gobierno decidió congelar el precio del combustible. Y uno dice, bueno, pues al menos están protegiendo a su gente, ¿no? Depende de cómo lo mires y también de cuánto tiempo esas medidas duren, porque ese dinero viene de algún lado y si se prolonga demasiado, el costo puede ser mayor de lo que parece. En Sri Lanka, los oficinistas descansan un día extra, pero los trabajadores informales, los que viven del día a día, los que si no trabajan no comen, pierden un día de ingresos. Y en un país donde la pobreza ya era una herida abierta, perder un día de salario a la semana no es un inconveniente. Puede ser la diferencia entre comer o no comer, entre llevar a un hijo al médico o no llevarlo. En Honduras, esos $2 millones semanales no van a hospitales, ni a vacunas, ni a educación. Y en México, una decisión que suena bien para el bolsillo, pero que le puede costar al Estado más de $2,000 millones, dinero que no va a llegar y que en otro momento podría haber ido a fortalecer el sistema de salud, a comprar medicamentos, a contratar médicos. Estos no son políticas de largo plazo, son parches de emergencia. Y los parches tienen un costo en salud pública que no siempre vemos de inmediato, pero llega. La energía cara no solo duele en el bolsillo, termina doliendo en la salud de las personas que menos pueden permitírselo. Y hay una cuarta ruta. Esta es diferente a las otras porque sus efectos son los más difíciles de predecir y los más difíciles de revertir: el desplazamiento humano. Imagínate una ciudad de 10 millones de personas del tamaño de Ciudad de México, sin agua estable, sin electricidad confiable, con los servicios básicos colapsando. Bueno, pues esto es lo que está pasando en algunas partes de Teherán ahora mismo. Y cuando una ciudad así se vuelve inhabitable, la gente se va. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reporta hasta 3.2 millones de iraníes desplazados internamente. Y eso es solo el principio. ¿A dónde van? Primero a los países vecinos. Turquía, que ya alberga 3.6 millones de sirios. Pakistán, que tiene sus propias crisis. Países cuyos sistemas de salud no están diseñados para absorber otro flujo masivo de personas que llegan sin nada. Pero ya lo vimos con Siria. El desplazamiento no se queda ahí. Llega a Europa, llega a países que hoy están enfrentando sus propios problemas internos, sus propias crisis económicas, sus propios sistemas de salud bajo presión. Y cuando llega una ola de personas desplazadas encima de todo eso, el sistema colapsa un poco más. ¿Veremos eso aquí? Pues no lo sabemos todavía, pero las señales ya están. Este video no es sobre el conflicto en Irán. Va a seguir siendo relevante cuando este conflicto termine, porque el próximo conflicto va a activar esas mismas rutas. Las guerras no necesitan que estés cerca para afectar tu salud.
viajan por los precios de los alimentos, por las cadenas de suministros, por la energía, por el desplazamiento de personas. Y los que siempre pagan el precio más alto son los que ya venían pagando el precio más alto. Eso es salud global. No es solo lo que pasa en los hospitales, es entender que lo que ocurre en el Golfo Pérsico hoy puede terminar en el plato de una familia en Colombia mañana, en una clínica sin medicamentos en África esta semana, o en una resonancia magnética que no se puede hacer en algún lugar del mundo en los próximos 6 meses. Comparte este video con alguien que crea que estas cosas no le afectan, porque le afectan, solo que todavía no lo sabe. Soy Fabián Maza y esta es tu ventana a la salud global, historias que conectan tu salud con el mundo.